Un cordial saludo, bienvenidos a este conversatorio en Facebook Live. Y gracias a cada uno de los seguidores que nos están escribiendo diariamente, haciéndonos consultas, aclarando dudas, también dando y socializando como las experiencias a través de estos videos, y que algunas perdón, no había conectado el micrófono. Cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este Facebook Live. Les doy las gracias a cada uno de los seguidores que durante esta semana nos han escrito, nos han consultado sus dudas, sus inquietudes, pero también han participado en compartir las experiencias de algunas técnicas que se ha dado en estos videos y de los resultados que han obtenido. Les doy muchísimas gracias por compartir estas experiencias. También el conversatorio de hoy fue sugerido por uno de los seguidores del Facebook Live y vamos a hablar sobre cuando los pacientes dejan la terapia psicológica. Este tema, si bien es a nivel general, porque no solamente las personas con trastorno límite de personalidad dejan una terapia iniciada, sino que lo puede dejar cualquier persona, tenga o no tenga borderline. La diferencia es que las personas que tienen este trastorno, es importante, fundamental, que no importa que aborten una terapia, porque les voy a mostrar las diferentes diferencias o diferentes posiciones que puede tener un paciente ante un psicólogo y que puedan abortar o dejar la terapia. Pero lo más importante es que continúen buscando la persona, el terapeuta que les va a dar como el apoyo, la conciencia, el verse, el avanzar su edad psicológica a la edad cronológica, hasta que lleguen y hagan como ese engranaje con el terapeuta. Yo siempre he dicho que los especialistas todo especialista son como los zapatos. Uno camina y camina y camina hasta que encuentre la horma de su pie. Exactamente, los profesionales en la salud y sobre todo en el área de psicología y en el área de psiquiatría es muy importante que caminen hasta que encuentren la persona que haga ese engranaje en la salud, tanto a nivel psiquiátrico como a nivel psicológico. No importa, pero simplemente busquen hasta que encuentren la horma de su zapato. Cuando esta persona, el seguidor, presentó esta opción para que fuera dado en este conversatorio, decía que él no es borderline, pero su pareja sí es borderline, y que ha dejado varios psicólogos y que por mucho tiempo se aleja de las terapias, y que cuando está en una nueva crisis y que a punto de que él ya diga no más, me separo, su pareja retorna inmediatamente y va y busca a un psicoterapeuta. Y el por qué, preguntaba el por qué su pareja dejaba o deja las terapias, la consecutividad en las terapias. Yo voy a hablar de algunas posibilidades con las que yo me he encontrado en el transcurrir como psicóloga en estas terapias. Por ejemplo, algunos es tanto el dolor emocional, es tanto ese dolor que va más allá de lo imaginable.
que es el dolor emocional. El dolor emocional no se equipara ni siquiera a un dolor físico, porque siempre el dolor emocional va a rebasar los límites del dolor físico. Entonces, algunos van para que los sane, los cure, les quite ya ese dolor emocional. Y se encuentran que no hay ninguna receta mágica para salir de ese dolor emocional inmediatamente. Se pueden demorar un año, año y medio, pero que en ese año pueden ir mermando o menguando ese dolor emocional, sí, pero que se le quite de la noche a la mañana, no. No hay recetas mágicas. En psicología no hay recetas mágicas. No es la receta mágica, entonces es la terapia, que es la ocular. Ay, se me acaba de olvidar. ¿Me recuerdas, Eli, cuál es esa terapia? Está la otra que es la hipnosis, está la otra que es el psicoanálisis, está la otra que es la Gestalt, está la otra que es la cognitiva conductual dialéctica. O sea, hay muchos métodos terapéuticos en psicología, pero ninguno nos va a dar la receta mágica. Así, el paciente llegue al punto del momento en que se le instauró el trauma. No es una parte de la solución, pero no que se le vaya a quitar ese dolor emocional que es tan agobiador y tan agotador y de tanto cansancio emocional que agota a la persona, la agota, ¿ya? Por eso es siempre o sea, irascible por el trauma, pero al mismo tiempo por no quitarse de lleno ese dolor emocional. Y por eso buscan alternativas, no las más positivas, pero buscan alternativas ante ese dolor emocional, porque puede perfectamente evadirlo a través de alguna adicción, ¿sí? Y es paliativo también, totalmente paliativo. Entonces no hay una cura mágica, para ello no. Hay que seguir una y otra vez, hasta que llegue el control absoluto de esa emoción, de ese dolor emocional. Algunas personas, entonces, al ver que han esperado con muchas ansias, con muchos deseos de que se les vaya ese dolor emocional o que no vuelvan las crisis emocionales, entonces pues abandonan la terapia y depende de la experiencia que vivió durante el corto o mediano tiempo que estuvo en terapia, pues puede que vaya en busca de una nueva terapia, un nuevo psicoterapeuta. Está, por ejemplo, que de por sí las personas borderline recuerden algo, que una cosa es la inteligencia emocional o las habilidades blandas y otra es la inteligencia intelectual o habilidades duras. Y o sea, es que es tan inteligente que yo no entiendo cómo se comporta de esa forma. Es que no difiere, porque es que el trauma fue en la parte emocional, no en la parte intelectual. Entonces la parte intelectual avanza y seguirá avanzando. Lo que no avanza es esta parte emocional que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con la esencia de su ser, que tiene que ver con el yo soy. ¿Ya? Ahí fue afectada. Entonces ahí es donde se estaciona. Ahí es donde vienen las dificultades. Las dificultades jamás han sido, o por lo menos en los años que yo llevo como psicoterapeuta, jamás ha llegado una persona borderline con problemas de habilidades duras o inteligencia intelectual. Casi siempre todos llegan, inteligencia intelectual, genial, ascensos, van escalando posiciones, pero lo que no se saben es toda esa parte interpersonal, esa parte de socializar, esa parte de interacción social. Es la parte que les dificulta, por eso es que llegan a las terapias. Entonces,
como la parte intelectual es tan rápida, tan directa y no tiene tantos, ¿cómo te dijera? No tiene tantos, digamos, senderos, tantas curvas, idas y venidas, no tiene tantos laberintos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Las personas borderline, como mi parte intelectual va súper bien, la parte emocional debe ir igual. Entonces, cuando ellos ven que esta es tan lenta, la parte emocional es tan lenta, y para poder llegar a nivelar tanto la parte emocional como la parte intelectual, se demora mucho, sí señor, se demora mucho. Entonces hay que hacer toda la parte de los compromisos, y ahí es donde uno les dice, es que el psicoterapeuta te da el 20 y el 80% lo colocas tú. Oh, por Dios, pero ¿por qué no puede ser al contrario? ¿Por qué no puede ser ustedes el 80 y yo el 20? Porque el problema radica en tu ser, dentro de ti. No tiene nada que ver la posición de afuera. La posición de afuera son los detonantes por no saber cómo afrontar cada situación, cada cambio o cada palabra que les puede generar estar alerta, esa violencia o esa convivencia o esa relación que le genera tanta siempre en estado a la defensiva, o que se sienten ofendidos. Entonces, como eres tú, necesitas tú que te comprometas en el 80%, y dentro de ese 80% están las técnicas terapéuticas que tampoco no desean hacer esas técnicas terapéuticas. Y las técnicas terapéuticas, por ejemplo, en mi caso, no tienen nada que escribir, no necesitan escribir, no necesitan hacer un cuaderno de esa emoción, un cuaderno de lo que vivió en la infancia. Mis técnicas no, mis técnicas van desde piel hacia adentro. ¿Por qué? Porque es el suceso, el evento sucedió con tu cuerpo, lo sintió tu cuerpo, la emoción, así haya sido un accidente por decir algo, pero que el niño o la niña se sintió en indefensión, se sintió en peligro, y que no había, o que ese adulto responsable de él no estuvo en ese momento, o también tuvo ese accidente y quedó él o ella viva. También eso lo sintió en su cuerpo, lo sintió en su alma, lo sintió en su ser. Entonces, como lo sintió en su cuerpo, en su alma y en su ser, hay que hacer las terapias dirigidas de piel hacia adentro. Y algunos lo ven tan sencillo, tan inapropiado, tan no productivo, que también entonces renuncian a la terapia. Y necesariamente las personas borderline es necesario estar acompañado de técnicas terapéuticas, no hay de otra, porque es la parte conductual y es la parte de seguir instrucciones. Y cuando ellos no quieren, porque no los ven necesario, ellos inmediatamente también abortan la terapia, abandonan la terapia. Otra puede ser, por ejemplo, que me llegan muchísimos pacientes y uno le dice, muy bien, fulanito de tal o fulanita de tal, buenas tardes, buenos días, cuénteme, ¿por qué está acá? Y lo primero que le dicen a uno, porque me mandó mi mamá, o porque me mandó mi papá, o porque me mandó mi novia, o me mandó mi novio, o me mandó mi esposa o mi esposo. O sea, no son conscientes todavía, y si no son conscientes no se han visto. No se han visto. Si ellos se lograran ver, y se hiciera la pregunta, ¿cuál sería el método para yo poder controlar a esta ira, a esta tristeza, a esta pena o a esta depresión? Ya con esa pregunta estás haciendo conciencia. Entonces allí no tiene conciencia, no hay responsabilidad de sí mismo,
no hay compromiso de sí mismo, no hay responsabilidad. Entonces cualquier cosa que pase y que esté inadecuado, siempre va a decir, como usted me mandó, como usted fue la que buscó, como usted fue la que insistió, como usted, como usted, como usted. ¿Ya? Te van a seguir en la misma posición de buscar culpables de su situación. Entonces también la tendencia es que por este lado también ellos se cansen y abandonen la terapia. Cuando uno les hace que se hagan cargo de sí mismo, que la terapia no tiene que ser que me mandó mi mamá, entonces uno le pregunta, por favor, ¿usted qué edad tiene? Ah, no, yo tengo 25 años. Ok. ¿Y qué edad entonces, cuando tú dices me mandó mi mamá, entonces tú qué edad tienes? ¿A qué edad te mandaba tu mamá? Y empieza uno a trabajarles desde ahí a que ellos se lo logren ver y dice, ah, estaba muy pequeño, yo muy bien. Entonces, ¿por qué todavía continúa siendo pequeño? Entonces también ellos abandonan la terapia porque no la ven productiva, porque ellos no lo pidieron. Esta ayuda no la pidieron ellos. Y lo primero que dicen es, ¿saben qué? Y además se la pagan. Entonces, ¿saben qué? Al caso que no se la pedí. No me digan ni me exijan, porque es que para el caso que yo no la pedí, es que yo no la necesito. Mejor porque no ha ido usted. Ay, ¿por qué no ha ido usted? ¿Ya? Entonces ellos también abandonan la terapia. Otra posibilidad de abandono de la terapia es precisamente cuando ellos no son conscientes que ellos mismos se están haciendo daños a sí mismos. Ellos están, por decir algo, van muy bien en la empresa, están haciendo ascensos muy rápido, están alcanzando un nivel profesional y económico alto, y por algún motivo todo se cayó. Sus emociones empezaron a hacer crisis y a estar en picada, y ellos no se logran ver qué está pasando. Entonces siempre es el otro, siempre fue el jefe, siempre fue el vicepresidente, siempre fue el presidente, o siempre fue mi colega, o es que aquel no hizo, o es que aquel no trae, o es que aquel no me lo dijo. Entonces ahí también es otra forma de ellos abandonar la terapia, porque todavía no son conscientes de que ellos poseen un problema, ellos tienen un problema de comunicación y de las emociones. Pero también está la familia. Un problema de borderline o cualquier enfermedad tan sencilla, hablemos de la enfermedad de cáncer. La persona que tiene el cáncer modifica el contexto. ¿Por qué? Porque las personas que están a su alrededor van a estar dirigidas a ayudar y a propender para que ese cáncer o se estabilice o se sane. Exactamente pasa con las personas con trastorno límite de la personalidad, que el entorno completo se afecta. Pero, ¿qué pasa con la familia? Entonces la familia dice, es que el enfermo es él, es que el problemático es él, es que vaya psicólogo a él, que vaya a ver psiquiatra a él. No, yo no necesito nada lo necesito. Pero también a ellos les hace falta conocimiento para que se escuchen cuáles son las palabras con que ellos se sienten ofendidos, cuáles son los gestos que uno hace que a ellos les afecta, hacia uno le parezca lo más sencillo y lo más estúpido de lo que está diciendo. Es que no sé qué querrá decir. Es que el que yo mueva la nariz, mueva la ceja, o mueva mi labio, o mueva mis manos de tal o cual manera, no tiene por qué ofenderlo, es que ese es mi cuerpo. Ahí está la familia. De la familia tampoco entra a conocer un poco más de este trastorno, a mirar cómo desde ese conocimiento, cómo puedo apoyar a mi familiar que tiene trastorno límite de personalidad. No tiene esa compasión para poder avanzar y que él avance en ese trastorno. Entonces tampoco les importa. Y ahí abandonan la terapia. ¿Pero por qué la abandonan? Porque él puede o ella puede ir muy bien, pero si las personas que están a su lado
que están cansados, correcto, yo lo sé. Ya están cansados de tanto insulto, están cansados de tanta humillación, están cansados de tanta, baja autoestima donde ellos lo colocan a la persona en una muy baja autoestima. Ellos están cansados y agotados. Entonces, cuando ellos toman la decisión de estar en una terapia, ellos quieren que sea ya para allá porque ya no la aguanto. Ya para allá porque ya no la resisto. Entonces, tampoco es ya para allá. Tampoco es ya para allá. Porque es que él llegó a ese estado emocional. Usted entonces, ¿por qué no pensó que algo le estaba pasando? Que ya le había mandado tantas señales que era necesario buscar un especialista que entienda sobre ese tema, de qué le está pasando, o ir a consultar, venga psicólogo, venga psicóloga, tengo un familiar que estas son las actitudes de ellos, que cambian de un momento a otro, bueno, tantas cosas que se puede decir. Entonces también es responsabilidad de la persona, no TLP, que ayude a hacer contención emocional, para que ellos aprendan a tener esa contención emocional. Y en la medida en que ellos vayan aprendiendo entre la repetición una y otra vez, la repetición una y otra vez, repetir una y otra vez, ellos van cayendo en cuenta y ellos van teniendo su auto voluntad, su auto trabajo consigo mismo. Muy bien, otro de los motivos del paciente que abandona la terapia es porque no veo que ese psicólogo o esa psicóloga sepa mucho. No, pues es que nada me dijo, no, pues que me dijo lo que yo ya sabía de mí, no más. Y no me dijo más nada, y no te dijo qué posibilidades hay para mejorar esa actitud, estar fuera de ese nivel de agresividad, poder estar en una relación sana. No, nada, a mí no me dijo absolutamente nada, no. A mí nada de lo que ella o él ha dicho me ha servido absolutamente. No. Es que yo no tengo nada diferente a los otros y yo no sé por qué tengo que estar con este psicólogo, ¿ya? Entonces tampoco, como no se ven, ellos no están apropiándose. No se están apropiando de su enfermedad. No se están dando cuenta de que ellos son uno de los pilares importantes donde se detona muchas emociones, ¿ya? Entonces la persona está muy sobrada, todo lo sabe y nada le sirve. Entonces también abandona la terapia. ¿Qué otras formas de dejar la terapia? Puede ser que le dicen a uno, bueno, psicóloga, usted me puede decir de cuánto tiempo consta la terapia. Entonces uno le dice, no sabemos. Mínimo un año para que usted se logre dar cuenta, medio dar cuenta de lo que está pasando con su mundo interior y el mundo que lo rodea, ¿ya? Porque son dos metaversos diferentes. Hablemos de ese metaverso. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo en el que estamos viviendo cotidianamente hay unas normas, unas políticas y hay unos sistemas de creencia, unos patrones de conducta, hay unas interacciones sociales, ¿cierto? Donde ellos, como lo dicen, es que nosotros no encajamos, es que nosotros no somos de eso, es que nosotros no manejamos eso, es que a nosotros no nos importa tener eso, es que es demasiadamente violento para mí tener que estar esperando a que ya. Entonces, como no tienen esa paciencia, esa tolerancia, abortan también. Entonces, va muy bien, pero de pronto dice, no, ¿sabe qué? Lleguemos hasta acá. Pero te falta que te hagas tanta terapia, por lo menos para que cuando pares no hagas un reproceso muy grande. No, yo ya sé, ¿cierto? Entonces ellos inmediatamente también se como automedican, pero también se dicen que su estado emocional cómo está, ¿cierto? Todos y cada una de estas posibilidades o otras más posibilidades se encuentra uno con esta terapia, con estos pacientes de borderline.
que son acelerados, sí, que son ansiosos también, que son demasiado demandantes también, ¿ya? Es todo esto que él necesita, ella necesita verse, ella necesita o él necesita mirar cómo está gestionando sus emociones, qué está pasando, por qué tantos desaciertos de amistades, porque no, es que no, con ella no vamos a salir, no con él tampoco, no, queremos paz, tranquilidad, ya. Entonces, más que culpar al otro, ¿qué está pasando en mi mundo? ¿Cuál es mi mundo real? ¿Cuál es mi mundo real? ¿Y cuál es el mundo real del otro? ¿Cuál es el sentido y la proyección de estar en este planeta? ¿Y qué es lo que pretendo yo y cómo lo estoy viendo yo? Entonces son esas diferencias que es necesario que se apersonen para que ustedes puedan avanzar en una terapia. Algo que es muy importante, mientras que sean pareja, por favor, no se cubra el uno en el otro, no, mejor también la persona que no tiene este trastorno, pero que convive con una persona con borderline, por favor, vaya también a terapia. ¿Por qué? Porque las personas que no tenemos este trastorno también tenemos sistema de creencias, también tenemos patrones de conducta y también traemos lo que cuando uno ve el mundo a través de esos patrones de conducta o esos sistemas de creencias, nuestro mundo es una mirada casi de túnel. O sea, por aquí es y por aquí hay que ir. Es que así me lo enseñaron, así tiene que ser. Es que esto es un dogma y los dogmas no se cuestionan, ¿ya? Entonces también, ¿ya? Porque es que él se tiene que comportar así, él tiene que hablar así. No, él no tiene ni debe comportarse de tal o cual forma. Porque es que el problema radica en que tuvo un trauma. Y que como niño, no supo cómo gestionarlo, sino cómo sobrevivir en medio de ese dolor. Esta mañana con una paciente hablaba y me decía que los gestos, los movimientos de las manos, los movimientos de los labios, de la nariz, de los ojos, a ella la herían. Y lo más tenaz, ella decía, y va directamente a mi dolor emocional. Me tira a mi dolor emocional. Entonces hablaba con ella para ella entender que no. Una persona que no tiene borderline, pero que sabe convivir en el entorno, sabe cuál es el comportamiento, sabe cuáles las palabras que se debe utilizar, o cuándo callar, o cuándo no dar una expresión de inmediato, porque hay que pasarlo por filtro. Ellos lo saben, tú no. Entonces, cuando el borderline no lo sabe, debe de adquirirlo. ¿Para qué? Para no estar en esas contradicciones, para no estar en contravida y que tenga una claridad real de lo que pasó en tu vida y hacia dónde entonces hay que dirigir esta energía con este nuevo conocimiento para mejorar mi calidad de vida y la del entorno. No, venga, que se arregle el entorno, yo no voy a cambiar. No, discúlpame. Pero sí hay que hacer cambios. Para que el entorno, tu entorno cambie, necesariamente necesitas el cambio. Y el cambio es desde la conciencia, el compromiso y la voluntad y la disciplina. Son esos, digamos, esas habilidades emocionales de conectarse con el otro, de poder tener un lenguaje, una comunicación y un acompañamiento. No porque no vamos a tener dificultades, claro que vamos a tener dificultades, claro que vamos a discutir, pero ya las discusiones no se prolongan por horas, días y días, ¿ya? Sino que se habla, se aclara y se continúa, ¿ya? Es esa parte que es necesaria que cada una de las personas que tienen borderline, por favor, vean la terapia como un medio
para llegar a un fin, ¿ya? Es el medio para llegar al fin. Entonces, ahí es importante que no abandones la terapia, pero que hay que buscar un psicoterapeuta hasta que se organice a mi forma de vida, mi forma de ser, sí, pero no como algunos que desean es que los aplauda, es hermoso, no, muy bien, no, ¿qué pasó? Cuéntame en esta semana qué hizo. No, todo muy bien, pero enseguida contaba la novia, es que estuve en crisis, me encerró, me estrujó, me dijo que se iba a suicidar, me amenazó que se iba a tomar las pastillas. Entonces, ¿dónde está el bien? Todo bien. Entonces es tener la posibilidad de mejorar siempre y cuando haya ese proceso de confianza de sí mismo para poderlo abordar con otras personas, para poderlo abordar con una persona especialista, psicólogo especialista en borderline. Muy bien, diciendo esto, ya voy a pasar entonces a las preguntas. Eli, buenas tardes, cuéntame, ¿cómo estás? Hola doctora, buenas tardes a todos los que se conectaron hoy al Facebook Live. Por acá estoy pendiente de cada uno de sus escritos, de sus inquietudes y de sus dudas para hacérselas llegar a la doctora y que sean aclaradas el día de hoy por ella. Empezamos. Por acá nos dicen, yo quiero dar mi punto de vista como TLP. Han habido ocasiones que siento que la terapia me ha hecho tan bien que he querido emprender vuelo, me confío y siento que estoy lista para seguir sola. Y varias veces me ha funcionado así y he avanzado mucho en muchos aspectos de mi vida. Pero cuando siento el vacío, vuelvo a buscar terapia. Gracias por compartir. Entonces, mírame que lo ideal es que siempre te funcione, que pase el día, los años y siempre te funcione. No que entres creyendo que ya estoy bien, ya hace mucho rato no siento este dolor emocional, ya hace mucho rato que no entro en crisis, ya hace mucho rato que yo no me descompenso, ni descompenso al entorno. Entonces ya es hora de irme. No, porque va a llegar un momento en que se te va a agotar tantos recursos que aprendiste en la terapia psicológica y que no terminaste, algunos que el inconsciente va acomodando. Y en ese acomodar, yo creo que tal vez quizás así, lo mejor es así, es que vuelve nuevamente las crisis. Para que no vuelvan las crisis y de verdad quieres asegurarte de que no quieres volver a esas crisis, es que no abandones la terapia. Miren lo que les voy a decir. Yo tengo terapeuta, o sea, mi mamá siempre nos decía a cada hijo cuando llegábamos a la edad de los 8 años, listo, aquí está el psicoterapeuta que además es médico psiquiatra, o sea, hice carambola, de uno saqué 2. Entonces, ¿para qué? Por favor, estén con ellos. ¿Por qué? Porque estos dolores de la infancia hay que sanarlos a tiempo. Y al día de hoy todavía tengo no el mismo, pues, he cambiado mi psicoterapeuta. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque es permanente. El mundo está cambiando. Las creencias, los dogmas están cambiando. Y para las personas borderline, y para uno a veces le da dificultad aceptar que viene un cambio y que ya estamos en el cambio y que tenemos que aceptar ese cambio, genera duelo, mucho duelo. Para una persona con trastorno límite de la personalidad y que dependiendo de cómo gestionó o sobrevivió a ese trauma, va a llegar crisis. Entonces evítense que llegar a esas crisis. Tengan un psicoterapeuta permanente. No, es que yo ya no lo necesito. No, tengan ese terapeuta. No, es que ya hemos avanzado, ya he avanzado demasiado. Entonces ya, listo, pero ténganlo. Ah, no, es que ya no lo necesito cada 8 días. Ah, muy bien, entonces cada cuánto. Pero no te alejes de tu psicoterapeuta. No lo hagas. Por favor, mientras que estés con vida, no lo hagas de por vida.
Ok, por acá nos dicen, buenas tardes doctora, ¿cómo saber si la persona con TLP tiene una crisis cuando no externan sus emociones? ¿Hay acciones que demuestren sus crisis o miedo al abandono? Sí, lo que pasa es que tú no sabes leer esas señales. Mira, aprender el lenguaje de las personas borderline es como aprender un nuevo idioma. Aprender cualquier nuevo idioma, el alemán, el inglés, el francés, el español, cualquier idioma. Aprender sus gentilicios, aprender sus bromas, aprender sus gestos. Ya, exactamente. La persona borderline es aprender a leer en el otro. Lo que pasa es que tú no sabes qué está pasando en su mundo porque no sabes leer, pero que continuamente nos están mostrando sus cambios cotidianos en el día a día, sí. Lo que pasa es que cuando yo no sé leer, yo acomodo que eso es normal. Ah, es que él es así. Ah, pero es que a lo mejor su familia tal vez quizás. Entonces estás acomodando. Para que tú aprendas necesitas terapia psicológica con un especialista en borderline o TLP que pueda mostrarte, aprender a ser una gran observadora o un gran observador y un gran lector de la otra persona que cuando está en esos picos emocionales. Ok. Por acá nos dicen, buenas tardes doctora, sí, mi hija que tiene este trastorno límite de la personalidad no quiere tomar terapia conductual, toma psicoanálisis relacional. Muy bien. Es muy importante. ¿Qué es la diferencia entre el psicoanálisis relacional y con la terapia cognitiva conductual dialéctica? Es muy diferente, porque necesariamente necesitamos técnicas, ¿ya? Y esas técnicas ya, pues, o sea, están ya reconocidas, se les llaman técnicas de tercera generación en psicología. Es necesario. Pero miren lo que le voy a decir. Mientras que ella está en psicoterapia relacional, usted vaya donde un psicoterapeuta que es especialista en borderline, porque así usted va a avanzar y usted le va a ayudar a su hija o hijo, a su hija a avanzar, a que tenga cada vez ese control emocional y a que no se detone, y que no la afecte. Entonces, vaya usted, mientras que ella haga eso, que le sirva o no le sirva, no lo sé, pero que le sirva a usted, para que usted le haga el acompañamiento y le ayude a hacer contención emocional. Ok, por acá nos dicen, tengo una adicción con fumar, pero últimamente siento cuando fumo mareos y empiezo con frío y a temblar. ¿Por qué me pasa esto? No lo sé. Ya es hora que vayas a buscar un internista en salud, ¿cierto? Para que te pueda decir qué está pasando contigo y el fumar, ¿ya? Entonces, primero descartemos algo. Vaya donde el internista para que el internista le diagnostique y le mande varios exámenes para que miren a ver qué está pasando, ¿ya? Con tus pulmones. Por acá nos dicen, pregunta doctora, ¿es beneficioso trabajar el niño interior? Yo les voy a hablar del niño interior. Cuando se habla del niño interior, se habla de sistemas de creencia que se aprendió cuando era niño, patrones de conducta que se aprendió cuando se es niño, y el trauma cuando se es niño, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir desde la psicología, llevarlo a ese mundo. Estamos en el presente y es como ir, vamos a
a ir al mundo de tu infancia y vamos a buscar qué pasó en esa infancia, qué pasó en tal edad, qué pasó en este lugar, qué pasó en esta es ir a escarbar, llamémoslo así. Es como escarbar en ese zaralejo del inconsciente a ver qué va saliendo. Y que hoy es la repetición. Todos los que estamos vivos en el planeta Tierra, hoy a la edad que tengamos, es la repetición de lo que vivimos esa primera infancia. Es la repetición. Entonces, ¿cómo es que lo estoy viviendo? ¿Cómo es que estoy viviendo el aquí y el ahora, el saber estar o el solo por hoy? ¿Cómo lo estoy viviendo? Si lo estoy viviendo con los patrones de conducta de mi infancia, con el sistema de creencia de mi infancia, o todavía estoy con el trauma de la infancia. Es eso. Eso los psicólogos lo llamaron de la nueva era niño interior, o los terapeutas que no son psicólogos pero que son terapeutas les llamaron niño interior. Ok, por acá nos dicen por el WhatsApp: buenas tardes, doctora. ¿Qué se hace cuando la persona intenta cada poco tiempo cambiar de terapeuta? Es decir, cuando alguien después de muchos años abandona y al retomar todo parece como empezar de cero. También hay que estar pendiente de que no llegue tarde, que no se olvide. ¿Es normal todo esto? Depende de la edad que tenga el hijo o la hija y depende de la edad cronológica que tenga o de la edad psicológica en la que está. Eso depende. Pero, vuelvo y les repito, si están, porque algunas personas borderline buscan un terapeuta para que los apoye, porque ellos ven el mundo diferente. Créanme que el mundo lo ven diferente. Por ejemplo, ven cosas como mi mamá no me abrió la puerta anoche, un muchachito de 9 años. Mi mamá no me abrió la puerta anoche, llovió toda la noche y me dejó afuera. Yo le decía en esa época a mi secretaria, a mi asistente, que estaba iniciando trabajo como psicóloga. Y yo le decía, aprenda a leerlos. Y miren, eso que hay atrás, que no lo dicen porque no lo ven así. Es como si estuvieran en otro mundo, contando otra cosa diferente, pero la persona no vivió. Él no vivió, literalmente no lo vivió. Literalmente, lo vivió desde su trauma y cómo él fue evolucionando ese trauma. ¿Ya? Entonces, si esta persona lo está haciendo porque no ha encontrado el terapeuta que en realidad le va a ayudar a trabajar toda la parte cognitiva, conductual, dialéctica, junto con las técnicas terapéuticas, es válido. Pero si está yendo al psicólogo porque usted le dice, vaya al psicólogo, es que tiene que ir al psicólogo, ¿a dónde el psiquiatra? Es que tienes que ir al psiquiatra, no le voy a admitir más, ni lo voy a dejar entrar a la casa hasta que no tenga el psicólogo. Ahí hay una amenaza. Y es una amenaza de supervivencia. Entonces, ¿en dónde está ese adulto, que no es adulto, sino grande? Pero ¿en qué punto lleva usted a ese niño a estar en detención? Entonces, por eso está abortando entre un psicólogo y otro. O porque el psicólogo no ha dado con su verdadero dolor emocional para que se haga cargo de sí mismo y evolucione. O simplemente no congenia con él porque algunos psicólogos y psiquiatras no entienden de por qué ellos distorsionan la realidad, porque ellos están magnificando todo y porque estas personas que son adultas viven en otro mundo que no es el mismo que estamos aquí, ¿ya? Y a veces entran en juicios de valor. Entonces, al entrar en juicios de valor, es que usted no le da la gana, es que usted no quiere, es que usted manipula, es que usted es así porque quiere hacer sufrir a Peranito, Sultanito. Ahí hay un juicio de valor y ahí lo único que estamos haciendo es alejar al paciente y adentrarlo cada vez en su dolor emocional. Entonces, eso puede suceder, puede tener varias razones, pero eso no le excluye a usted que tenga un psicólogo terapeuta
y especialista en borderline que le ayude a adquirir este nuevo lenguaje con unas técnicas terapéuticas para que usted ayude a su hijo a que se centre y a que sea usted una base de control emocional de su hijo. Ok, por acá nos dicen, es muy fuerte vivir con una persona con TLP, son demasiado difíciles y como uno ya los conoce, termina uno haciendo caso omiso a sus caprichos y controles, paranoicos, controladores, desconfiados, exagerados, chauceros. Eso cualquier gesticulación los ofende. Perdóneme, lo digo desde mi experiencia. Muy bien, entonces desde tu experiencia tú no los conoces. Tú lo que estás diciendo es que cada vez que ellos, vuelvo y les digo, esta mañana hablaba con esta paciente y decía que cuando ella hablaba con su hermana y decía, no soporto los gestos, no soporto los movimientos de las manos, no los soporto. ¿Pero por qué no lo soporta? Porque ella se quedó en esa etapa de la infancia, en el momento del trauma. Entonces, cuando usted dice esto, es porque usted no lo conoce. Quiere decir que, primero que todo, conocer cuáles son las palabras que detonan a esta persona borderline. ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son los gestos que detonan a esta persona? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son esas reglas de convivencia o esas normas de convivencia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que él quiere evadir como un niño, mas no como un adulto? Entonces, cuando usted aprenda este lenguaje, usted va a llevarlo a que él, avance en esa edad psicológica hasta la edad cronológica. Y le cuento que es una ayuda grandísima para los psicoterapeutas que, por favor, la familia se involucre y la familia entienda que nada es personal y que cuáles son los detonantes de él o de ella, cuáles podrían ser las normas que ellos entienden desde esa edad psicológica, no desde la edad cronológica, sino desde la edad psicológica. Entonces hay que empezar con esa edad psicológica y entender que desde esa edad psicológica se tiene que ir tanto el psicólogo como la familia para ir dando normas, reglas y dando estructura, identidad, el yo soy, para que se vaya nivelando con la parte cronológica. Entonces, me disculpa, pero usted no lo conoce. Usted lo que sabe es lo que él le dice a usted cuando él está en esos estados alterados. Me detonas tú la mirada, las manos, y empieza a decirte, a drenar, porque entonces, como decía ella, cuando hacen ciertos gestos con su cuerpo, con su parte facial y sus manos, ellos saben exactamente llegar al punto donde más me hieren y por eso exploto. Por eso es que ellos explotan, porque ellos inmediatamente salen a la defensiva, porque nosotros no hemos aprendido ese nuevo lenguaje de ellos. Ok, por acá nos dicen, ¿hay alguna relación entre promiscuidad y borderline? Bueno, la promiscuidad, en algún conversatorio le dije que eso no era exclusivamente del TLP. Eso es de todos los seres humanos que tenemos o guiones o patrones de conducta, ¿cierto? O y que esos patrones de conducta, si no se trabaja psicológicamente, lo vamos a repetir una y otra vez. Entonces la promiscuidad, mi padre era promiscuo, mi madre era promiscua, o la persona que yo le presté más atención era promiscua, y ahí no hay nada de borderline, ¿ya? La diferencia entre la promiscuidad de un no borderline y un borderline es que el borderline busca esa sensación, ese éxtasis. Por eso hay una droga que se llama éxtasis, porque ellos necesitan buscar algo, un sentimiento, una emoción diferente a lo que usualmente ellos permanentemente sienten de ese dolor emocional. Y cuando lo logran,
pescar, quieren ir tras ella. Entonces por eso buscan una mujer o otro hombre, o una otra mujer, otro hombre, hasta que encuentran la que pueda darles por un tiempo corto ese éxtasis, esa sensación, ese salirse de ese dolor emocional. Ok. Por acá nos dicen pregunta. Doctora, ¿y usted no hizo eso con su hija? La hizo tomar terapia desde los 8 años. Quisiera saber si se puede evitar el TLP y si las terapias llegan a tiempo. Mírame, sí, pero yo no conocía el trastorno límite de personalidad. Yo solamente sé que mi hija a los 392 días le cambió su mundo. Y yo empecé a tomar fotos y como el papá le decía, mira, cambió, el llanto es diferente, mírame el desespero, mira, está en ansiedad, está en estrés, algo le está pasando a la niña, ¿cierto? Y empezamos a caminar mucho, pero mucho, muy mucho. Muchos psicólogos, aún más. A la edad de los 3 años entró a un colegio donde todos eran psicólogos, ¿ya? O sea, buscamos mucho, pero es que el trastorno límite de personalidad, aunque el primero que lo descubrió fue en 1834, no me acuerdo el nombre del psiquiatra, no era muy conocido en esa época, ¿cierto? Y sí, entonces caminábamos todos, o sea, tanto la niña como los padres. ¿Por qué? Porque es que esto es un tratamiento permanente de todo el grupo de familia. No, hasta que ella dije yo, no, listo, yo voy a buscar, me voy a sentar, me voy a centrar y voy a empezar a buscar hasta encontrar qué es lo que está pasando con ella. Ahí fue donde vine a encontrar ya lo que es el borderline. Ok. Por acá nos dicen, ¿qué tan duro puede ser para los diagnosticados con TLP que te digan nunca estás bien, deja de llorar, ten fuerza de voluntad, párate por tus hijos? Después de una situación así, dejé de comer y regresé a autolesionarme. ¿Es beneficioso internarse? Mírame, cuando estás en esos episodios es lo ideal. Ojo, es lo ideal. Pero también les voy a decir, por favor, no le repitan, tú puedes, tú tienes voluntad, es que ya es hora de cambiar, ya lo vas a hacer, es que ya es adulta, ya eres grande, ya no. No, por favor, es que entiendan que la persona cuando sufre un trauma, hay un cambio en la amígdala que es la que dirige los miedos. Y acuerden que el trauma partió del miedo y terminó en iras y rabias. ¿Por qué? Porque uno no entiende, los niños no entienden ese mundo del adulto. Cuando le dan ese trauma, le están exigiendo al niño, crezca y madure ya. ¿Y qué hace el niño? Por supervivencia, lo acomoda donde no sabe cómo, porque no tiene experiencia. Entonces, a una persona no, por lo menos escuchen. Y si ella no quiere hablar, en silencio. Y ahí es donde está la compasión. El silencio habla. Créanme que ellos hablan desde el silencio. Créanme que ellos hablan desde el silencio. Porque uno siente su respiración, siente su mirada. Siente qué está pasando con su cuerpo. Cuál es la posición de su cuerpo. O sea, estamos hablando de toda esa parte simbólica o semiótica de toda la parte gestual de ellos. Ellos sí hablan. ¿Que hay formas de hablar? Sí. El verbal y el gestual. Y uno aprende a leer eso. Ok, por acá nos dicen, mi hija tiene 23 años, borderline, y ha dejado el tratamiento en 2 oportunidades. Actualmente está en terapia. ¿Cómo puedo apoyarla para que no vuelva a desertar? Saludos, me encantan tus conversatorios. Gracias. Mírame, ¿qué sería lo ideal? Y esto se los he dicho a varios papás y mamás. Hagan terapia con sus hijos. Ojo, es que cuando uno va, cuando uno atiende a la persona con el trastorno borderline y a su familia, uno no va a hablar de que, oiga, es que hoy hablé de su hija con esto, por esto, y es que uno no pone quejas. El psicólogo no pone quejas. El psicólogo si estamos hablando con el borderline, vamos a tratar el borderline.
Pero ¿qué estamos haciendo con el grupo de familia? Le estamos enseñando cómo saber escuchar sus ay, 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 cómo saber escuchar sus quejas, cómo saber escuchar por qué está culpando y a quién está culpando. Porque si llegó de la calle alterado o alterada, hay que saber escuchar qué lo alteró. Un ruido, un aroma, un gesto, alguien similar a quien le generó el trauma. ¿Sí me deja entender? Estas son las cosas que la familia hay que enseñar. Pero no es contar, vea, hoy con la terapia de su hija, de su hijo, fue de esto y esto y esto. No, es que no es contar. No, es que no estamos dando, o sea, no tenemos que poner quejas, no estamos dando como, porque tenemos que estar contándole qué está pasando con la hija en la terapia. No, señora. Entonces, cuando uno escucha a la persona borderline, inmediatamente uno dice, hay que trabajen esto, hagan estas técnicas para que hagan contención emocional, ¿ya? Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno está, y lo ideal es eso, cuando uno está trabajando con esta persona, está en la parte psicológica, con el paciente, entonces también está con la familia. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace un diagnóstico, uno sabe inmediatamente a quién decirle, bueno, su hijo puede saber perfectamente que ambos, que están con el mismo psicólogo, el uno es para trabajar lo cognitivo-conductual dialéctico y ustedes trabajar el nuevo lenguaje, para que conozcan ese nuevo lenguaje y que ustedes sean los primeros en apoyarlo y en no saber cómo detonarlo. Y ahí ustedes van a servir de multiplicadores con el resto de la familia o con las amistades o con las otras personas, ¿cierto? Pero hay pacientes que no. Entonces muchas veces los padres van y cuentan, no vea, es que yo voy a hacer la terapia con usted. Y ellos inmediatamente, como ellos se sienten que le invadieron su ser, su vida, su esencia, también la psicóloga le va a invadir y sus padres le van a invadir su vida, su esencia. Entonces hay momentos en que eso se debe hacer en silencio. ¿Ok? Pero lo ideal es que tú también estés en terapia. Si el psicólogo es especialista en TLP, él lo va a entender. Para que también estés tú en terapia. Para que le ayudes a hacer contención emocional. Y esa contención emocional sí que es importante y el muchacho va avanzando rápido. Bueno, vamos avanzando para ir terminando. Hola doctora, tengo una hija de 21 años con este trastorno y quiero hacerle una pregunta. Yo en estos instantes la tengo encerrada en casa. No le permito salir para ningún lado, ya que también tiene problemas con el alcohol y uso de otras sustancias. ¿Cree que estoy haciendo mal en no dejarla salir, ya que me dice que la tengo asfixiada? ¿Y qué edad tiene? 21 años. Miren, vuelvo y les digo, hay dos cosas que los papás necesitamos tener claridad. Mire, mamá, hay que tener claridad. Yo no sé de qué país eres, pero aquí en Colombia a la edad de los 21 se es adulto. En otros países a los 14, otros a los 16 y otros a los 18. Adulto. Y una persona adulta no se puede tener encerrada porque nos pueden demandar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Segundo, avance usted, entre a terapia psicológica con un psicólogo especialista en borderline. Entre, por favor, usted. Ayúdele a su hija. Primero, hágalo usted. Y cuando usted, créame, ya lleve un tiempo y entienda qué es lo que está pasando con su hija y cómo ya conoce su nuevo lenguaje, créame que ella perfectamente puede entrar a terapia. Pero mientras tanto, hágalo usted. Bueno, ya terminamos con esta pregunta. Por acá hay otra pregunta. Sí. Buenas tardes, desde Bogotá. ¿Una persona con TLP puede vivir sola estando en tratamiento psicológico, psiquiátrico y está medicada? Gracias. Eso no lo sabe sino el psicólogo, pero vuelvo y le repito, y el psiquiatra, yo le repito, usted, si usted quiere tener esa respuesta, acérquese, así sea adulta a la persona, acérquese al psicólogo silenciosamente. Le puede decir que le haga esa reserva de guardar el secreto y que le diga si esta persona
puedes vivir sola o cuáles serían los procesos a seguir para usted estar monitoreando por si de pronto cae en unos episodios, porque si usted está pensando en eso, no sé, puedo leer o hago mi hipótesis que ha tenido episodios. Entonces, para que usted pueda saber cuándo puede estar en esos episodios, usted va a leer, pero lo ideal es que usted entre a terapia psicológica. Si no puede con el psicólogo de su hija, vaya a otro que le enseñe a leerla, a interpretar ese nuevo lenguaje. Bueno, con esta última pregunta, ya cerramos el conversatorio. Les agradezco muchísimo a las personas que estuvieron acá, las personas que participaron en este conversatorio, les agradezco muchísimo y hasta la próxima. Y por favor sigan enviando temas para continuar con este apoyo que es muy importante para todos. Una feliz tarde.